En la noche, Robaine se encuentra en un lugar desconocido, y le resulta extraño porque estaba segura de que se acostó en la cama para dormir. Le gustaría saber dónde se encuentra. Proveniente de algún lugar, escuchó una voz hablándoles a unos niños. Esa persona les recordaba a los niños que ya les había pedido que se quedaran en su escondite, y les advertía que no debían salir mucho afuera porque era muy peligroso. Robaine rápidamente reconoce esa voz. Era ella antes de reencarnar y esos eran sus niños. Dundun, Sarangi, Manchas y Toby. Se emociona por verlos a todos ellos vivos. Se da cuenta de que entonces debe estar soñando. Pero incluso sabiendo que es un sueño, ella solo quiere tener en sus brazos a sus gatos, aunque sea por un pequeño momento. Por ese motivo, corre en dirección de los pequeños gatitos. Sin embargo, una barrera no le permite avanzar. No entendía por qué no podía avanzar, ya que se supone que es su propio sueño, por lo que debería de poder moverse como quisiera. Hace un poco de berrinche, pero al final termina aceptándolo. Porque incluso se siente feliz con solo mirarlos de lejos. Verlos de vuelta saludables la hace feliz. Aunque a veces todavía se siente triste cuando piensa en ellos. Pero en ese momento se siente bien, aferrándose a esas memorias. Además, ahora tiene a Coco y a Saya para poder darles amor. Así que opina que es un buen sueño y toma la decisión de que cuando se despierte le dará muchos besos a Coco y a Saya. A la mañana siguiente, en el despacho de Dimitri. Saya, insistentemente, le pide a Dimitri que le diga cómo hacer un contrato con el demonio. Dimitri le responde que no. Saya le asegura que de todas maneras hará un contrato con un demonio. Dimitri le dice que no hasta que obtenga el permiso de Robaine. Saya le asegura que entonces lo conseguirá. En ese momento, entra Robaine al despacho y saluda a Dimitri con unos buenos días. Saya salta en sus brazos exclamando que quiere firmar un contrato con un demonio. Robaine expresa su sorpresa y le comenta que no sabía que Saya estaría en ese lugar. Saya le insiste en que le permita hacer un contrato con un demonio, le asegura que ya es mayor y es muy buena atrapando insectos y aves. Robaine le pregunta si de verdad Saya es buena atrapando y exclama que eso es asombroso. Saya, ilusionada, le pregunta si entonces puede firmar un contrato. Robaine le responde que es como ya lo dijo antes, no está permitido para bebés. Saya sale llorando, gritando que la odia. Robaine se ríe y reflexiona que, en efecto, Saya aún es un infante. Mientras deja escapar un suspiro, le comenta a Dimitri que debió haber pasado dificultades por culpa de Saya, y tal vez sea porque Saya es muy obstinada y no se rinde tan fácilmente. Dimitri le comenta que los gatos son inflexibles cuando tienen un objetivo. Pero Robaine, sospechando, le cuestiona si de verdad no va a hablarle sobre el contrato con el demonio secretamente. Dimitri, nervioso, le responde que por supuesto que no, porque el pacto con el demonio es peligroso para un gato bebé. Nuestra protagonista le da la razón. Dimitri le pregunta por cierto qué está haciendo en ese lugar, ya que sabía que no tenía ningún trabajo urgente que hacer ese día. Robaine le responde que tiene algo que contarle sobre el conde Bilbao, de lo que estaban hablando anteriormente. Dimitri le dice que entiende y le pide que se sienten en el sofá para poder hablar cómodamente, a lo que Robaine acepta. Una vez que se sentaron, Dimitri le pide que le diga en qué ha estado pensando. Robaine le cuenta que ella estuvo pensando mucho después de todo, y si es como Dimitri dice, si el problema con la propiedad de Coco está relacionado con el tráfico de esclavos, no tienen muchas opciones de su lado. Dimitri le da la razón y agrega que traficar con humanos mitad bestia aún es legal, aunque no sea lo ideal. Robaine le plantea, sin embargo, qué pasa si el conde Bilbao está haciendo un trato fraudulento con la familia imperial. Le cuenta que con el tráfico de esclavos emprendido por el conde Bilbao, supuestamente suministra perros de caza a la familia imperial. Y si el linaje de esos perros de caza fuera falso, le pregunta si no estarían capacitados para cuestionar todo el negocio que involucra al conde Bilbao. Dimitri le pregunta si eso es verdad, Robaine con firmeza le asegura que sí. Aún así, Dimitri le advierte que lo que está diciendo no es un asunto sencillo, y le pregunta si tiene alguna evidencia. Robaine le responde que sí, su evidencia es un libro de contabilidad. Un libro secreto en el que se registran los costos en que incurrieron los traficantes de esclavos al manipular el linaje. Dimitri le comenta que, sin embargo, aún quedan todavía algunas áreas en las que es necesario profundizar más. Pero si lo que dijo ella es cierto,
No sería necesaria ninguna compensación, ya que él, como jefe de la familia, podría cuestionar la legalidad del negocio. Robaine, emocionada, le pregunta si eso es verdad y expresa que es un alivio. Dimitri, con sospecha, le pregunta entonces cuándo exactamente se enteró de todo eso, puesto que nunca la vio salir fuera de la mansión. Robaine, nerviosa, le responde que en realidad estuvo investigando desde hace mucho tiempo, solo por si acaso. En realidad, el libro de contabilidad secreto, en la historia original, era un artículo que la princesa obtuvo mientras intentaba deshacerse de los traficantes de esclavos. Con eso, al comienzo de la novela, la tranquila princesa revela su presencia por primera vez. La princesa descubrió el fraude del conde Bilbao y obtuvo la posesión de Cádiz como recompensa por parte del emperador. Y el emperador le exigió a Blois una enorme indemnización por ese incidente. Entonces, esa erradicación del tráfico de esclavos es el comienzo del romance de la historia original, y también, es el incidente donde Dimitri es colocado en la posición de villano. Robaine piensa que si ellos usan ese evento primero, no solo podrán evitar el problema de la indemnización del conde Bilbao, sino que también podrán evitar la posición de villano de Blois. Se siente un poco mal por robar los logros de la protagonista, pero está segura de que tampoco afectará mucho en el desarrollo final y que todo saldrá bien de alguna manera. Dimitri le comenta que primero necesitan encontrar el libro, pero por el momento deben mantener eso en secreto. Robaine acepta. Dimitri le comenta que pronto será la hora del almuerzo y le pregunta si quiere comer con él. Robaine le responde que eso suena bien y le pregunta si debería llevar a Coco y a Saya con ella. Dimitri le responde que está bien, aunque le hubiera gustado que comieran solo ellos dos. Robaine le dice que entonces volverá enseguida. Mientras tanto, en el jardín, Saya le comentaba a Coco que Robaine era mala. Coco la ignoró y comentó que el clima estaba agradable ese día. Saya, aún enfadada, le dice que quiere volverse más fuerte y que un gato fuerte necesita un contrato con un demonio. Coco le dice que si Robaine le dijo que no, entonces tiene que aceptarlo. Saya se enoja con Coco y le pregunta si acaso quiere comenzar una pelea. Coco, feliz, le cuenta que no es eso, solo se está comportando como un hermano mayor que desea que Saya no se meta en problemas. Saya asegura que él se dio por vencido a hacer un contrato con un demonio solo porque tiene miedo. Coco, mientras ríe, le dice que eso no es verdad y que solo es un buen gato que escucha lo que Robaine le dice. Saya le dice que él es débil y que es por eso que probablemente tiene miedo. Le recuerda que ese día perdió una carrera contra ella, y que incluso ella encontró primero un insecto, por lo que es obvio que tiene miedo a los demonios también. Coco le asegura que no tiene miedo a ningún demonio. Pero Saya se burla diciendo que es un mentiroso y un cobarde. Coco se enoja y le dice a Saya que no tiene idea de nada y no puede entender nada. Justo en ese momento, Robaine aparece llamándolos. Coco le grita a Saya que él no se siente bien, así que no puede hacer un trato con un demonio, incluso si lo quisiera. Robaine, quien escuchó todo, le pregunta a Coco qué quiso decir con eso, y preocupada, le pregunta si se siente mal. Coco, viéndose acorralado, trata de responderle que no es eso. Pero Robaine, exaltada, le dice que ahora no importa y que vayan al médico de inmediato. Coco empieza a entrar en pánico. Trata de responderle algo, pero no le salen las palabras. De repente se transforma en gato y sale corriendo. Robaine, confundida, le pregunta dónde va, pero Coco sigue corriendo huyendo de aquel lugar. Coco recuerda un día en donde uno de los traficantes le preguntó a otro qué era lo que pasaba ahora y si hubo otra devolución. El otro sujeto le respondió que sí, y que esa vez dijeron que murió más rápido. El traficante deja escapar un suspiro y comenta que es por eso que le había dicho que si solo criaban a los más lindos, esa clase de cosas podrían pasar. Y apuntando a Coco, le pregunta si, de todos los hermanos, él era el único que quedaba. La otra persona le respondió que sí, ese que lucía un poco sucio. Comentó que si los otros tres terminaron de la misma manera, entonces probablemente con él sea igual. Aunque su rostro era decente, como era macho, no podía tener hijos, por lo que lo hacía inútil. Expresó que, de todas maneras, probablemente muera pronto, así que simplemente deberían dejarlo estar. De vuelta en la actualidad, Coco se pregunta internamente qué pasa, si Ángel empieza a odiarlo y qué pasa si le dice que está sucio. Mientras tanto, Robaine estaba buscando por todos lados a Coco, gritándole en dónde se encontraba.
Por suerte, logra encontrarlo acurrucado en el jardín del edificio anexo. Con cautela, se acerca a Coco y le dice que debió haberse sorprendido mucho y se disculpa por haberlo presionado. Le explica que pensó que tenía mucho dolor y es por eso que actuó de esa manera, perdió su temperamento sin darse cuenta. Le pregunta si se encuentra bien. Al ver que Coco no está respondiendo, supone que no está con ánimos de hablar. Así que es por eso que le dice que si no quiere hablar ahora, está bien, no tiene que hacerlo. Pero si realmente se siente enfermo, se lo tiene que decir más tarde, porque cuando Coco se enferma, ella realmente se preocupa mucho. Estas palabras sorprendieron a Coco, así que decide hablarle a Ángel, que es como él llama a Robaine. Le explica que él no siente dolor en ese momento. Robaine expresa que eso es un alivio. Internamente, piensa que quizás simplemente Coco no quería hablar con nadie, pero ella se sorprendió tanto que lo asustó sin ninguna razón. Le pide disculpas por haber entrado en pánico y haber hecho un escándalo por nada. Coco, nervioso, le cuenta que su cuerpo no está enfermo en ese momento, pero en realidad originalmente él tiene un corazón débil. Nuestra protagonista, sorprendida, le pregunta qué es lo que quiere decir con tener un corazón débil. Coco le aclara que no es que lo estuviera tratando de ocultar, es solo que no le gusta hablar de ello, ya que un mitad gato con un corazón débil es considerado inútil. Robaine, pasmada, le pide que espere un minuto y le pregunta qué quiere decir con eso. Coco, tras pensarlo detenidamente, le cuenta que él nació como un esclavo y que cuando era joven tuvo hermanos. Eran 4 y todos lucían muy parecidos a él. Aunque a veces eran molestos, le gustaba que todos estuvieran juntos. De todos modos, como todos lucían muy lindos como él, fueron vendidos a los nobles uno por uno cuando eran muy jóvenes. A él, nadie lo quería porque era un poco rebelde y al final se quedó solo. Coco le comenta que, sin embargo, sus hermanos que fueron vendidos cuando eran jóvenes regresaron muertos antes de cumplir los 10 años. Y eso fue debido a que tenían un corazón débil. Le cuenta que él se enteró de eso más tarde, de que para crear hombres bestias mitad gatos bonitos, tenían que criarlos una y otra vez usando métodos muy malos. Es debido a eso que el corazón de los gatos de su raza gradualmente se volvió más débil. Como todos sus hermanos estaban muertos, él pensaba que también moriría pronto. Otro gato que estaba en el mismo grupo pensó lo mismo y le dijo que si iba a morir de todas maneras, debía vivir libremente como quisiera. Y es por eso que intentó escapar de todas las formas posibles hasta que lo logró. Entonces fue a visitar lugares que únicamente había escuchado en historias, porque quería contarles sobre ello a sus hermanos algún día cuando volviera a verlos. Y fue entonces cuando se encontró con ella, con su ángel. En aquel entonces, creyó que una persona sucia como él no debería estar al lado de un ángel como ella. Incluso estuvo a punto de irse. No entendía por qué ese ángel le sonreía de esa manera, ni tampoco por qué lo miraba de una manera tan adorable. Gracias a la calidez que sintió de ese ángel, es que no pudo irse. Y él ahora está muy feliz de poder estar al lado de aquel hermoso ángel. Mientras tiembla y llora, le pide disculpas y le aclara que nunca intentó engañarla. Robaine trata de calmarlo, pero Coco no se calma. Se vuelve a disculpar y le exclama que él también se odia a sí mismo. Robaine le pide que no diga eso. Mientras lo abraza, le dice llorando que él no está sucio en absoluto y que no hizo nada malo, por lo que no debería disculparse. Le asegura que a ella le gusta Coco porque es Coco, nada más. Coco, chillando, le pregunta si es verdad. Robaine le responde que por supuesto. Le cuenta que a ella siempre le han gustado los gatos y tuvo muchos a los que aún sigue amando. Los juguetes con que ellos amaban jugar, los hábitos que tenían, lo que les gustaba comer, la manera en que ellos la miraban, incluso ahora no puede olvidarlo. Le asegura que eran niños realmente encantadores, pero de un momento para otro, todos se fueron de su lado. Le cuenta que ella estaba muy triste todos los días, y que la vida era tan dura, que pensó que no podía seguir adelante. Pero entonces, un día conoció a Coco y encontró la felicidad de nuevo. Es por eso que le pide que se quede a su lado sin importar nada. Le asegura que, pase lo que pase, él solo será su adorable gato. Por eso le pide que, por favor, no diga cosas tristes. Y se disculpa por la gente mala que existe afuera y se lamenta por no haber estado antes para ayudarlo a luchar. Coco le asegura que no es culpa de ella, por lo que no necesita disculparse. Le dice que si no fuera por Robaine, él ya estaría muerto,
por lo que no tiene que sentirse mal ni arrepentirse de nada. También expresa que él también está feliz por haber conocido a Robaine. Y por eso le agradece. Luego de eso, Robaine y Coco, entre lágrimas y mocos, se fundieron en un tierno abrazo. Minutos después, Robaine, entre risas, le comenta que ahora lucen como dos tontos con ojos de pez, lo que provoca que Coco también se ría. Robaine le cuenta a Coco que aún así está realmente enojada. Coco, confundido, le pregunta por qué. Robaine le contesta que es por las malas personas que atormentaron a Coco y porque ellos probablemente siguen afuera haciendo las mismas cosas terribles. Coco le responde que sí, probablemente lo están haciendo. Robaine le pregunta a Coco si deberían deshacerse de todos ellos. En el fondo, reflexiona que ella simplemente iba a dejar el tema de la trata de esclavos después de resolver la cuestión de la compensación. Pero cree que con la ayuda de Dimitri, tal vez podrían deshacerse de ese tema por completo. Aunque lo más importante es respetar lo que Coco desea. Es por eso que le dice a Coco que, si él quiere, lo harán. Pero le advierte que, para deshacerse de esas personas malvadas, tendrían que contarles a todo el mundo lo que le ocurrió a él. Le pregunta si está bien con ello. Días más tarde, en el ducado de Blois. Avila no puede creer que haya terminado en el infame ducado de Blois. No sabe qué hacer porque siente mucho miedo. Solo quiere volver a su tienda. Pero piensa que, ya que está en ese lugar, debe rechazar a la duquesa como corresponde. Internamente, se pregunta quién hubiera pensado que la duquesa sería la abusadora Robaine Larcel. Si su amigo no se lo hubiera dicho, lo habría dejado pasar. Se sintió muy feliz porque era la primera vez que conseguía un patrocinador. Un mayordomo se acerca y anuncia que el duque y la duquesa han llegado. Robaine se disculpa con Avila por haberla llamado de la nada y le pregunta si lo ha estado haciendo bien. Avila le responde que sí, le ha ido muy bien. Robaine le presenta a su marido, aunque probablemente ya lo conoce, el duque de Blois, y a Dimitri le presenta a la señorita Avila Teruel, la persona de la que le ha estado hablando. Avila saluda con formalidad al duque de Blois. Internamente, piensa que al duque de Blois lo llaman el segador del campo de batalla, del cual se dice que es una persona muy cruel. Ella pensó que sería una persona diferente, pero ahora que lo ve bien, luce más como un gato. También escuchó que se trataba de un matrimonio político, pero por alguna razón los dos lucen muy cercanos. Incluso su amigo le dijo que se encontraría con una escena desagradable porque se trataba de un abusador de bestia y un duque bestia. Robaine le pide a Avila entonces que se sienten y hablen, a lo que Avila acepta. Robaine le cuenta que la razón por la que la llamó fue porque tenía algo que ofrecer además del patrocinio. Avila quiere aprovechar esa oportunidad para rechazarla y le cuenta que, antes, tiene algo que decir sobre el patrocinio. En ese momento, Saya interrumpe en la habitación, rogándole a Robaine que le dé permiso para hacer el contrato con el demonio. Avila se sorprende al ver un gato en ese lugar. Robaine reprende a Saya pidiéndole que no entre de esa manera porque tienen invitados. Saya se disculpa, pero expresa que realmente quiere hacer un contrato. Robaine le responde que ya le dijo que no podía hacer un contrato con un demonio. Saya vuelve a salir llorando, exclamando que Robaine es muy mala y que la odia. Robaine se disculpa con Avila por esa escena y le cuenta que es una joven bestia que todavía no ha aprendido modales. Avila le responde que está bien, pero internamente se sorprende de que esa pequeña bestia que se estaba portando mal no haya sido castigada por Robaine. Se pregunta si tal vez la duquesa es realmente una buena persona. Robaine le comenta a Dimitri que cree que de verdad Saya necesita un entrenamiento lo más pronto posible. Avila trata de volver en sus sentidos y se mentaliza de que ella claramente es una abusadora de bestia y que únicamente está llevando una máscara. Robaine se disculpa con Avila y le pregunta qué es lo que tenía para decirle. Avila, exaltada, le cuenta que realmente agradece el patrocinio de la última vez, pero, después de una cuidadosa consideración, desafortunadamente no podrá aceptarlo. Robaine le pregunta por qué. Avila le cuenta que cree que será muy difícil para ella corresponder adecuadamente a la duquesa y que siente que le faltan habilidades. Internamente, piensa que la verdadera razón es que no puede aceptar dinero de una abusadora de bestias. Robaine expresa que si el patrocinio es una carga demasiado grande para ella, entonces lo entiende. En ese caso, le cuenta que tiene otra idea, y es que ellos tal vez tengan que hacerse cargo de algunos jóvenes perros bestia pronto,
y le pregunta a Avila qué le parece si se encarga de ellos. Avila se muestra sorprendida. Robaine le cuenta que están planeando asaltar a un comerciante de esclavos pronto y rescatar a las bestias que se encuentran en ese lugar. Avila no puede creer lo que está escuchando, y pega el grito en el aire. Robaine le cuenta que hay muchos hombres bestia en ese lugar, pero ellos no están familiarizados con el cuidado de los perros, y es por eso que les gustaría la ayuda de ella. Le pregunta si podría ayudar a rehabilitar a quienes están encerrados para que tengan una vida mejor, y puedan vivir independientemente en la sociedad. Avila aún no puede salir del shock. Robaine piensa que ella realmente luce muy impresionada. Aunque bueno, de repente escuchar sobre asaltar a traficantes de esclavos y rescatar personas debe sonar como una locura en ese mundo. Honestamente, ella misma nunca imaginó que irían tan lejos como para rescatar a las bestias, pero gracias a que Coco tomó la decisión y le dio permiso, es que puede hacerlo. Cuando le preguntó a Coco, él le respondió que esperaba que otros no tuvieran que sufrir lo mismo que sufrió él, y si podía ayudar a parar eso, entonces también le gustaría hacer su parte. Luego de eso fueron corriendo directamente a Dimitri y se lo declararon. Declararon que iban a destruir a los traficantes de esclavos. Coco aseguró que si se trataba de traficantes de esclavos, él no dudaría en hacer lo que le pidan, así que le solicitó que le permitiese ayudar. Coco quería conseguir información por él mismo y es por eso que le dieron a algunos caballeros para que fueran con él. Aún así, Robaine se siente preocupada porque no está segura de si fue la manera correcta, pero quiere creer en Coco y le dejará hacer lo que quiera. Avila le pregunta si lo que acaba de decir es que rescatarán a esclavos y le está pidiendo que ella sea el guardián de los perros. Robaine le responde que sí, es correcto. Dimitri le asegura que a su esposa realmente le agrada mucho ella y le promete que si ella acepta cuidar a los perros, ellos cubrirán todos los gastos y, en segundo lugar, sin importar cómo sean las cosas, apoyarán a su investigación independiente. Y finalmente, el término será de 3 años. Le pregunta qué es lo que piensa. Avila internamente se cuestiona si de verdad esas personas están planeando rescatar esclavos bestias. Le responde que necesita un momento para pensar, a lo que Robaine acepta. Avila internamente reflexiona que rescatar bestias también podría tratarse de una mentira, pero si es real, entonces realmente podrá ayudar a muchas bestias. Avila le pregunta a Robaine que si acepta la oferta, si ellos irán de inmediato a rescatar a las bestias de los traficantes de esclavos. Antes de que Robaine pudiera responder, Coco interrumpió en la habitación exclamando el nombre de Robaine. Avila se sorprende de ver a otro gato en ese lugar. Coco asegura que lo logró y le pide a Ángel que le dé un abrazo. Pero Dimitri lo detiene en el aire, sujetándolo de su mochila. Le señala que cada día está actuando más infantil. Coco le dice que es muy malo. Dimitri le pregunta qué pasó con los caballeros que envió con él. Coco le contesta que ellos están en camino y que él solo se adelantó. Luego saca algo de su mochila y le entrega el libro contable a Dimitri. Extiende sus patitas, rogando a Ángel que le dé un abrazo, ya que lo consiguió. Robaine lo toma en sus brazos y expresa que Coco de verdad trabajó muy duro y es increíble. Al ver esa escena, Avila empieza a dudar sobre si de verdad la duquesa es una abusadora de bestias. Porque no importa cómo lo mire, puede decir que simplemente es un amante de los gatos. Robaine, apenada, le cuenta que ese es una bestia gato que está bajo su protección y se disculpa de que Coco se presentara de esa forma. Avila le dice que está bien. Dimitri le entrega a Robaine el libro de contabilidad, a lo que Robaine le agradece. Luego le comenta a Avila que antes había preguntado si rescatarían a los esclavos de inmediato. Le asegura que con eso lo podrán hacer muy pronto y le pregunta si entonces aceptará su propuesta. Unos días más tarde, en algún recóndito lugar de otra región. Uno de los nobles seguidores del conde Bilbao le pregunta a un trabajador si todo está bien. El trabajador le responde que sí, solo estaba matando el tiempo y que todo es muy tranquilo en ese lugar. El seguidor del conde le da la razón. Y agregó que al principio trasladar el almacén fue una verdadera molestia, pero fue una buena decisión al final. El trabajador le da la razón y agrega que ya no tendrán que preocuparse por el duque de Blois. Le pregunta si es por eso que estuvo ausente todo ese tiempo. El noble le responde que también necesitaba atrapar a un fugitivo y no sabía que tardaría tanto tiempo. Expresa que si hubieran permanecido más tiempo en el dominio de Blois, todo se habría arruinado.
por el hecho de que cada vez que presentaba documentos comerciales dentro del territorio de Blois, todos eran rechazados. Además de eso, la policía los vigilaba constantemente y los tenía bajo control. Ni siquiera podían caminar con tranquilidad, porque las personas los veían como unos criminales. El trabajador le dio la razón y expresó que era muy difícil tener una vida tranquila y por eso no volvería nunca más. Además, ambos están de acuerdo en que ese demonio es muy aterrador. El trabajador expresa que, aunque sea aburrido, es mucho mejor en ese lugar, y espera poder tener más días como ese, aunque no ocurra nada especial. Justo en ese momento, Dimitri se abre paso usando su magia demoníaca y llega al almacén de esos sujetos. Al llegar, comenta que ese lugar no es tan especial. Y luego ordena a sus caballeros que capturen a todas las personas en ese sitio. Los sujetos del conde Bilbao no entendían por qué había caballeros en ese sitio. Pero al final se rindieron la mayoría y fueron capturados. En ese momento, aparece el conde Bilbao cuestionando qué era todo ese alboroto. Le advierte al duque que ese no es territorio de Blois, por lo que, incluso si es un duque, no puede actuar de esa manera. El duque lo manda a callar y le pide a sus caballeros que terminen rápido. A los que estos acatan la orden. El conde Bilbao le pide que no se olvide que ellos tienen negocios con la familia imperial. Le advierte que si no se detiene de inmediato, él mismo le pedirá a su majestad un castigo más severo para el duque. El duque se ríe y, mientras le muestra el libro de contabilidad confiscado, le comenta que cree que el emperador tampoco hará la vista gorda cuando se entere de lo que han estado haciendo en ese lugar. Le pregunta si no cree que, él, como el jefe de la familia, tiene el deber de resolver los problemas que podrían afectarlos más adelante. El conde Bilbao no se explica cómo el libro de contabilidad secreto está en manos del duque. Aunque ahora que lo piensa, no ha visto el libro desde el día anterior. Pero se pregunta desde cuándo el duque sabía sobre su existencia. Robain empieza a reírse de la expresión de confusión del conde Bilbao, y piensa que eso es lo que se merece, es el karma en acción. Siente que toda su ira y estrés están desapareciendo, es emocionante. Piensa que ahora solo queda terminar y rescatar a la gente bestia. Pero algo le resulta extraño, esa persona no está confundida, él parece estar mirando hacia algún lado. Luego se da cuenta de que uno de los trabajadores está intentando abrir la jaula de los gatos. Robaine rápidamente le ordena a los caballeros que cierren la puerta del almacén y que no permitan que ningún gato se escape. Desgraciadamente, los caballeros no pudieron actuar más rápido que los pequeños gatitos que salieron corriendo asustados. Robaine entra en pánico, no sabe qué hacer ahora, es un completo caos. Piensa que si los gatos se asustan, empiezan a esconderse, por lo que será difícil encontrarlos después. En ese momento alguien le grita a la duquesa que tenga cuidado. Uno de los hombres de Bilbao intenta atacarla por la espalda, pero afortunadamente Dimitri la protege con su magia. Dimitri se apresura y le pregunta a Robaine si se encuentra bien. Robaine le responde que sí y le agradece. Dimitri le dice que es demasiado peligroso y le sugiere que regrese al ducado de Blois. Robaine le dice que no, ya que ella misma se ofreció a ir hasta allí con él. Promete tener más cuidado. En el fondo, no quiere ser una carga para el duque. Le pide a Dimitri que se encargue de todo en ese lugar, y ella intentará encontrar a los gatos que se escaparon como sea posible. Dimitri le responde que está bien y le dice que, una vez que se encargue, se unirá a ella de inmediato. Le ordena al vicecapitán que vaya con su esposa, a lo que éste acepta. Robaine le pide a Vila que se encargue de los perros que quedaron en ese lugar, alegando que no deben permitir que abran las jaulas donde están los otros hombres bestias. Le pregunta si puede hacerlo. Avila le responde que sí y promete encargarse de vigilar la puerta. Una vez afuera, Robaine reparte unas bolsas a cada caballero. Son bolsas especiales de Avila fabricadas con un material especial que se distingue por su excelente ventilación y durabilidad. Robaine les explica que los gatos deben estar muy asustados en ese momento, por lo que no deberían haber huido muy lejos. Les sugiere que primero busquen en lugares oscuros y estrechos, y les advierte que bajo ningún concepto hagan ruidos fuertes y tampoco grandes movimientos. Los caballeros acatan la orden. Robaine internamente piensa que fue buena idea preparar esas bolsas para transportar a las bestias gatos, de esa manera les será más fácil. Les avisa a los caballeros que, cuando encuentren a los gatos, deben colocarlos rápido pero con cuidado en la bolsa uno por uno. Luego les pide que se dispersen.
Mientras estaban buscando, Robaine se pregunta internamente si podrán encontrarlos a todos. Se mentaliza de que tiene que hacerlo, está obligada a hacerlo. Por el hecho de que le prometió a Coco que llevaría de regreso sanos y salvos a sus amigos. Reflexiona que la mayoría de los gatos solo han sido esclavos, por lo que no podrían sobrevivir por sí solos. Esa es su primera salida al exterior, y cuanto más tiempo estén solos, mayor será el riesgo. Es por eso que no deben rendirse y deben encontrarlos lo más pronto posible. En ese momento, los caballeros, sorprendidos, llaman a la duquesa y le piden que se quede quieta en ese lugar. Robaine, confundida, les pregunta qué sucede y qué vieron. De los arbustos, uno por uno, empiezan a salir pequeños gatitos. Curiosos por el aroma increíble que proviene de Robaine. Emocionados, salen corriendo en dirección de Robaine y terminan rodeándola. Cada uno de los gatitos expresa que le gusta mucho ese olor y le preguntan a Robaine quién es ella. Nuestra protagonista no entiende qué está pasando. Si quieren la continuación de esta historia, recuerden suscribirse, darle a la campanita, y darle un like, para saber que apoyan esta historia.